cosas que en el diario vivir muchas veces olvidamos del Señor. Hermano, el énfasis de este capítulo, según lo que estamos orando y estudiando, y lo que vamos a ver ahora del encuentro ya del Señor con estos dos hombres, camino a Maús. Yo creo que el resumen de esto es nosotros recordar lo que el Señor nos está diciendo. Los discípulos, Pedro fue en el 12 que salió huyendo. ¿Y quién era Pedro? El discípulo impetuoso, de carácter, el hombre que Dios había escogido y se había olvidado, estaba confundido. Claro que hay una naturaleza donde inmediatamente nosotros identificamos. Muchas veces tenemos debilidades, muchas veces nuestra fe está débil o decaída. Pero hermano, la voluntad de Dios es que nuestra fe crezca cada día más, no que se quede caída. Por eso el Señor nos ha puesto su palabra, para que nosotros entonces podamos aprender y muchas veces identificarnos con el pecado para confesarlo, pero que podamos todos crecer en nuestra fe delante del Señor. Vimos entonces en el otro mensaje que Dios quiere que actuemos por su palabra, porque ellos estaban recordando las cosas que Jesús había dicho. Pero oiga bien, vamos a ver y a recordar lo que el Señor dijo de ellos. Mire, en la Biblia mucha gente dijo muchas cosas, hasta de sí mismo. ¿Y cuál es la verdad del asunto? ¿Será verdad lo que esa persona estaba diciendo de sí mismo? Muchas veces no era verdad, era de la boca para afuera. Porque Dios es el que conoce el corazón. Y cuando Dios dice lo que hay en el corazón del hombre, mire, esa es la verdad. Pero qué bueno que la verdad, Cristo, hoy nos habla a nosotros, para que nos miremos allí a la luz de todos los hombres y aprendamos otra vez del ser humano. Aprendamos como pueblo de Dios a evaluar nuestra fe y otra vez más, ¿verdad?, crezcamos en Él. Así que hay cosas en nuestras vidas que nos frenan muchas veces la fe. Hay cosas en nuestra vida que el diablo procura y pone como obstáculo para que nuestra fe no cambie, no crezca. El mundo, los afanes, recuerda, siempre no voy allá, pero en mención la parábola del sembrador me da temor espiritual. Ven, que los afanes de este siglo ahogan la palabra, no ahogan el poder de la Biblia. Siempre tendrá poder, Dios siempre tiene todo poder, su brazo no se ha cortado, como lo dijo Jeremías. Pero hermano, en nuestros corazones, que el Señor nos permita cada día estar sensibles al Señor, para que nuestra fe crezca, para que no se desenfoque nuestra fe. Si no hubiera desenfoque y obstáculo, toda la iglesia fuera fiel, perfecta y creciendo sin parar. Muchas veces eso no es la realidad espiritual. Por eso debemos crecer. Y es el título de esta meditación: recordar para crecer espiritualmente. Recordar para crecer espiritualmente. Vimos el 11. Había cosas en su vida que estaban olvidando, pero ya estaban dichas por la palabra del Señor Jesús. Vimos el 13 en adelante allí, al 16, que el Señor nos invita a nosotros también ir más allá de nuestra humanidad. Nuestra humanidad cada día se va a interponer, y esa es la batalla espiritual que tenemos contra el Espíritu Santo. Por eso, mi hermano, si tienes a Cristo, está una batalla, pero la victoria la tenemos con la palabra del Señor Jesús. Así que hay una responsabilidad y una decisión de nosotros. Todo fue iniciado por el Padre, todo se inicia con el Señor Jesús. Pero hermano, nos ha dado su palabra, Él nos ha dado la oración, Él nos ha dado, ¿verdad?, a su Hijo y su Espíritu Santo para que no lo conquistemos, que entristezcamos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por una vez más estar en tu casa, Señor. Padre, gracias porque fue por nosotros que te entregaste. Gracias, Señor, porque te entregaste la cruz, como vamos a recordar, y podemos tomar la cruz hoy, Señor. Ayúdanos a recordar para crecer. No queremos que nuestra fe se quede igual. No queremos desenfocarnos como estos hombres que estaban cerca, pero no estaban en el lugar donde tú querías, Señor. Ayúdanos, sensibiliza nuestros corazones, porque muchas veces estamos así y queremos nosotros crecer, no quedarnos insensibles o duros o desenfocados, Señor. Padre, sensibiliza los corazones de toda persona que está en este salón, Señor. Haz tu obra, Señor, de tu gracia en los hermanos que nos faltan también ahora también. Le pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Debemos recordar para crecer en la fe. Estamos ya en un momento crucial. Leímos el pasaje, pero ahora vamos a ver la conversación de Jesús. ¿Por qué decimos que faltaba algo en estas personas? Vamos a leer otra vez y con el tiempo, aprovechar el tiempo. Sabemos que Jesús se apareció allí
y en el versículo 17 le dice: y les digo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y van caminando hacia Jerusalén, a Emaús, que era cerca de Jerusalén, dice el versículo. Luego, después de todo lo que habla, que vamos a ver, mire lo que dice el Señor en el 25. ¿Fue un elogio o fue una advertencia? Fue una advertencia y fue una exhortación que no estaba bien en su corazón. Faltaba algo en sus corazones para que esto que estaban hablando fuera más provechoso en sus vidas. El 25 dice: entonces él le dijo, ¿quién? Jesús a los hombres: oh insensato, qué fuerte, decirle a sus discípulos: oh insensatos. No insensato en la vida entera, pero en ese momento faltaba sabiduría de todo lo que el Señor había dicho para poder entender lo que estaba pasando. Y dice: y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces, ¿qué estaba pasando en el corazón de ellos? Ellos estaban en una conversación que era amena, que ellos entendían que era interesante, pero faltaba algo en esta conversación. Y eso es lo que yo quiero y entiendo que el Espíritu Santo está poniendo aquí en este contexto para que hoy nosotros podamos recordar. Así que, ¿qué debemos recordar? ¿Qué debemos recordar para crecer en la fe y para no estar insensatos y tardos, ser tardos de corazón? Tenemos un corazón sensible, ya tenemos a Cristo. Tenemos sabiduría del Señor por su palabra. Pero ya bien, hermano, necesitamos cada día ser sensibles, tener más sabiduría de Dios y ser más rápidos, podemos decir, que lo contrario a tardo, para creer la palabra del Señor. Así que primeramente, recordar el propósito de la Escritura. Y me gozaba viendo lo que estos hombres decían y la respuesta que le dio el Señor Jesús contra el argumento. Podemos decir que era un debate contra el corazón de ellos, pero enseñando siempre el Maestro Jesús a todo ser humano, a sus discípulos, a que su fe crezca. Miren lo que dice entonces el 18. Ya leímos el 17. Dice el 18: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra, en palabras de Dios y de todo el pueblo. Qué interesante ver al Señor, ¿eh? ¿Qué cosas? ¿Y qué era que estaba hablando ahí? Jesús resucitado, el Salvador, el Dios que conoce todos los corazones. Y vimos anteriormente, no quiero que perdamos de vista, mis hermanos, jóvenes, niños, que Jesús nos da una oportunidad siempre a que nosotros meditemos en su palabra. Él conoce lo que hay en el corazón, pero le preguntó a ellos porque Dios siempre quiere la respuesta del ser humano a su palabra. Él no obliga a nadie, Él quiere que nuestras voluntades, en este caso, la sometamos a su palabra, la entendamos, porque la Biblia es un libro lógico, es el mejor libro de literatura, porque Dios lo creó, Dios lo inspiró, lo escribió, para que lo entendamos y meditemos en su palabra. Jóvenes, recuerden que el diablo quiere lo contrario en este tiempo. No quiere que haya jóvenes que mediten, que escuchen, que se paren. El Señor está diciendo: ¿qué cosas? ¿Qué tú sabes de mí? ¿Qué tú sabes de mi palabra? Pero es necesario que nosotros recordemos el propósito de la palabra de Dios, de la Escritura. ¿Qué pensaban ellos? Cada uno de estos puntos, vamos a ver lo que ellos pensaban y lo que Jesús les respondió. ¿Qué pensaban ellos y por qué aprendemos que hoy debemos recordar para crecer en nuestra fe el propósito de la Escritura primeramente? Ellos pensaban, oigan bien, ¿qué decían? Lo que había acontecido. Lo que había acontecido, se quedaron cortos. Ellos dijeron allí: tú eres el único forastero que no han sabido las cosas que han acontecido. ¿Y cuáles son las cosas? Jesús quería saber hasta dónde ellos habían entendido a una palabra que le había predicado antes. ¿Por qué no se había revelado? Dijimos en el mensaje anterior que lo interesante de que estaban velados sus ojos fue que Jesús lo veló a propósito. Mire, mucha gente está viendo señal hoy, y muchas veces hasta los creyentes como que esperamos que Dios haga otra cosa, y hasta nos movemos creyendo como que Dios me va a abrir el cielo y me va a decir: eso es lo que tú tienes que hacer. Hermano, Dios nos ha dado su palabra para que nosotros tengamos su propósito. Él estaba aquí apelando no al poder divino del glorioso Cristo como está en el cielo. Él se presentó y ni siquiera quería presentar la gloria del Cristo resucitado. Veló sus ojos para que escucharan su mensaje y creyeran su mensaje, hermano. Hermano, debemos recordar el propósito de la palabra de Dios.
Ellos estaban hablando de los eventos, pero estaban olvidándose del propósito de la palabra de Jesús y de lo que Cristo había hecho. Y ellos le dijeron, 19, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Lo que había acontecido fue que ellos contaron. Ellos se quedaron cortos en lo que tenían que hacer con la información de Jesús. Por eso la fe, oiga bien, no es esperar mis respuestas humanas contestadas a mi manera. La fe es entender las respuestas de Dios y confiar en la palabra de Dios. Amén. ¿Sabe que mucha gente no viene a Cristo y muchos jóvenes que tienen tanta lógica y humanismo de este mundo, mucha información? Entonces, con ese humanismo, con esa necesidad que tenemos nosotros de entender la existencia del hombre y las cosas, queremos que Dios nos conteste a nuestra manera. Así estaba mucho en ese momento. Y Jesús vino, Él siendo la verdad, Él siendo el Salvador y el Todopoderoso, con su palabra para que nosotros la escuchemos. Y claro que vamos a entenderla con nuestro cerebro y con nuestros corazones, pero es entender que es Dios que ha puesto su palabra con el propósito de que confiemos en Él. Por eso que cuando se antepone el humanismo o nuestra naturaleza humana, cristiano, mire, nuestra naturaleza humana siempre se está anteponiendo. Aquí estaban ellos y había tanta turbación. Debían recordar el propósito de la Escritura, como nosotros hoy también, para que su fe creciera. Porque el Señor le dijo que estaban tardos para creer. Faltaba creer más en lo que Jesús había anunciado. Y hermano, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Creer más en el propósito de la Escritura. Todo lo que tenían que hacer, ¿qué era? Ellos habían solamente hablado de lo que había acontecido. Mire, y yo motivo a que nosotros como cristianos, recuerden, el diablo va a tratar de que la iglesia solamente esté hablando de lo que Jesús ha hecho. Y no, mi hermano, recuerde el propósito de la Escritura. No se ha quedado el propósito de la Escritura en solamente comunicar un mensaje, sino que ese mensaje tiene el propósito de cambiar al hombre, mi hermano. Todo discípulo debe ser sensible a lo que Jesús dice. Así que una evidencia de que usted y yo vamos a crecer o estamos creciendo en la fe como discípulos del Señor es que cada día, recordando el propósito de la Escritura, vamos nosotros a ser transformados más por la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Conocemos el versículo, ¿verdad? Dejé el dedo allí en Lucas 4:24. Hermanos, recordar el propósito de la Escritura. Entendemos que a estos discípulos les faltaba esto en este momento para no ser tardos. 4:12. Ya nosotros tenemos ese versículo que yo no tenía en ese momento. Dice, ¿cuál es el propósito de la Escritura en tu vida y en mi vida? Joven, juventud en Cristo, ¿cuál es el propósito de Dios? Para que tú escuches sermón tras sermón, devocional tras devocional. ¿Y para qué es Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, los médicos que están estudiando anatomía saben que esto es abrir el esqueleto entero. Y eso es lo que pasa con nosotros espiritualmente. Mire, una evidencia de que estamos en el propósito del Señor para que nuestra fe crezca. Lo que debemos recordar para que este libro sea poderoso en nuestra vida, mi hermano, es el propósito de la Escritura. Cuando alguien escuchó la Biblia y sabemos que es la palabra de Dios, mire, debe transformar nuestra alma, nuestras vidas. Si tú no tienes a Cristo, quiere transformar tu alma, entendiendo que eres caído y pecador. Y si tú tienes a Cristo, mi hermano, más todavía, el Espíritu de Dios te anhela y te va limpiando cada día. Y debes seguir, mire, vivamente y eficazmente, decir que tiene poder y funciona. Gloria al Señor. La palabra de Dios. Para todo problema. Cortante, no corta. Y mire, hermano, la humanidad quiere huir de Dios. El cristiano no quiere, porque sus pecados están siendo expuestos cuando la palabra está hablando. Muchos creían que el evangelio era, ay, escucha, amén, qué bueno, qué bonito está en esa iglesia, las familias. Ay, sí, qué bonitas las actividades. Qué bueno, pero yo estoy de afuerita. Mire, el discípulo del Señor, cuando tiene el Espíritu y su palabra entra a su corazón, va a discernir inmediatamente tu vida personal y tu vida personal. Y comienza Dios a hablar porque tenemos una carne allí, perdida. Hermano, estos hombres estaban ahí hablando de la historia. Tenía que recordar el propósito de la palabra, de la Escritura. El Señor había hablado y a ellos les faltó fe.
Hermano, nosotros tenemos que crecer en la fe, sabiendo que la palabra debe cada día transformarnos más. Hay una película famosa, de las pocas que, aunque no voy a decir el nombre, pero muchos se imaginarán, que empezaron jugando un juego de mesa, unos niños que se encontraron una caja, supuestamente era algo mágico, y terminó siendo algo que los animales salieron ya no me imagino, ¿verdad? Que saben cuál es, salieron del tablero, y lo que ellos creían que era un juego comenzó a ser parte de su vida entera. Incluso años después todavía le afectaba ese juego y tenían que resolver la cuestión. ¿Y tú sabes para qué digo esto? La Biblia debe ser así en nuestras vidas. Va a meterse en nuestras familias. El Señor va a hablar para que cambiemos nuestro carácter. Yo mismo, Ariel, con mis debilidades y con las cosas que Dios quiere transformar, porque es el propósito del Espíritu y de la palabra de Dios que es bien eficaz. Hermano, el cristiano debe crecer en su fe, y para eso va a recordar el propósito de la Escritura. Nuestra humanidad se resiste al cambio, pero la humildad que el Señor nos dé debe ayudarnos a ser cambiados a lo que Dios quiere. Es por eso es que en un trabajo, mira, una persona que muestra un corazón enseñable, como dice el pastor Daniel allá en Puerto Rico, ese es un consejo a todos nosotros laboralmente también. Cuando se le va a enseñar a una persona, y toda compañía que ve un potencial y es enseñable, le van a invertir más, lo van a mandar a otro país a prepararse para que pueda venir a hacer un mejor trabajo en la compañía. ¿Por qué? Porque se está invirtiendo, está aprendiendo más cosas, va a haber más venta, le va a ir mejor a la compañía, y esa persona se está preparando más. Se está dejando enseñar. Mira, el cristiano que escucha la palabra debe ser así. Debe dejarse enseñar por el Espíritu. Cada día buscar que el Señor lo transforme. Amén. Nuestras vidas. La palabra, mi hermano, no es un juego. Es la palabra poderosa que llega a nuestras vidas con todas estas narraciones, con la vida del Señor, y aún con lo difícil humanamente, literariamente, de entender el Antiguo Testamento. Pero hermano, mire, gloria al Señor, que Él mismo dice que comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban todas las escrituras lo que de Él decían. Así que en toda la escritura, desde Moisés hasta Apocalipsis, ¿qué tenemos que buscar? El carácter de Jesucristo, que va a cambiar nuestras vidas. Hermano, debemos recordar el propósito de la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:16, ¿qué dice? Imagino que lo pueden algunos citar. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermano, cada día nosotros que somos puestos a la palabra debemos ser transformados. El Espíritu va a poner una carga en nosotros. Es una evidencia de que somos discípulos. Esa es la forma en que vamos a crecer espiritualmente. Esa es la forma en que no vamos a ser tardos de corazón para creer, sino vamos a querer más. Estamos nosotros recordando el propósito de la Escritura y viviéndolo en nuestras vidas. Nuestra fe crece cuando usamos la Biblia como la palabra inspirada, los pensamientos de Dios poderosos para cambiar todos los tiempos, cambiar con todos los temas, para cambiar todos los corazones, para transformar todos los pecados y todos los problemas del ser humano. Entonces, hermano, usemos más la palabra de Dios. Recordemos el propósito de la Escritura. Ellos estaban recordando la palabra como evento. Ojalá que Pablo decía a Timoteo, cuidado, porque vendrá tiempo que sufrirán la sana doctrina y muchos irán a ¿qué? ¿Sabe qué? A las historias, a las fábulas. Yo quiero escuchar algo bonito. Siempre estamos escuchando lo mismo. Mi hermano, el cristiano quiere escuchar la voz de su Señor, la palabra de Dios. Ese es el propósito. Algo más, vamos otra vez a Lucas 24. ¿Qué otra cosa pensaban ellos? Y que el Señor les respondió, que debemos recordar también. El 19 dice, entonces le dijo, ¿qué cosa? Si él le dijo, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Fíjense también el 20, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante sentencia de muerte y le crucificaron. Y el 21, pero nosotros esperamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Usted y yo nos estamos fijando que cuando ellos describen, están hablando de lo que Cristo dijo. Usted sabe que de una manera como política, cuando está hablando de redención, está hablando de un emperador que venía a derrocar. Y claro que él fue el redentor, con mayúsculas.
pero no de la forma política, sino espiritual. Claro que al tercer día le había anunciado algo, pero ellos están hablando como un hombre cualquiera que haya dicho algo y todavía estaban esperando que pasara. Si ellos estaban creyendo totalmente, ellos tenían que estar confiando que Jesús se había levantado de los muertos. Así que en segundo lugar, recordar el propósito, el poder de Jesús. Recordar el poder de Jesús. Jesús, ellos dijeron, que ellos pensaban, Jesús Nazareno, hombre, varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y claro que lo hizo, pero era más que esto. Él era más que un hombre nazareno. Él era más que un profeta. Él cumplió todo lo de un profeta y más. Él era poderoso en obra y palabra delante del pueblo y de Dios, porque Él era Dios. ¿Qué tenían que recordar ellos? ¿Y qué nos va a ayudar a nosotros a crecer? Hermano, el poder de Jesucristo en nuestras vidas. Jesús es el Cristo. Eso es lo que tenemos que recordar. ¿Qué significa el Cristo? El enviado, el ungido de Dios. Cuando vamos a la palabra de Dios con el Espíritu de Dios, vemos quién es Jesús. Y Jesús a muchos les preguntaba, ¿quién ustedes creen que soy? Porque lo que salva al ser humano es ¿qué definición tenemos de Jesucristo? Mire cómo el diablo está hoy, que no es nuevo, pero está creciendo la predicación, en comillas, de que Jesús no es Dios. Y si Jesús no es Dios, no hay salvación. Si Jesús no es Dios, es un plan equivocado y confuso. Hermano, y por eso el que no cree que Jesús es Dios es anatema, es maldito, es otro evangelio. ¿Quién es Jesús para ti, mi hermano? Joven, ¿quién es Jesús para ti? No estoy diciendo a mi Salvador solamente, sino si Jesús es tu Salvador y Él tiene su palabra, nuestra vida va a mostrar realmente al Dios que estamos siguiendo. Si somos sus discípulos. En el proceso de conocimiento de una persona, ¿qué pasa? Usted escuchó un nombre, fulano de tal, y luego comienza uno a recibir más información. ¿Quién es fulano? ¿Cómo es externamente? ¿Cómo son sus ojos? ¿Cómo es su pelo? Si alguien famoso en el país, si tiene una posición gubernamental, si alguien en el mundo también conocido, y luego usted tiene por la maravilla de la creación de Dios, del cuerpo humano, ya una estructura, un folder, un documento de, sí, ese fulano de tal, que es esto y esto y esto de su posición. Y muchas veces sin conocer, yo no he conocido al presidente, pero yo le puedo describir muchas cosas, y usted también, porque hemos conocido sobre esa persona. Y si nosotros estamos conociendo a Jesús, ¿qué conocemos de Jesús? Lo que conocemos de Jesús va a determinar cómo está nuestra fe en el Señor. Recordemos el poder del Señor Jesucristo. Él es el Salvador. Él es Dios que vino a esta tierra. Y los discípulos no se quedaron en su fe de cuando fueron llamados para ir y seguir a Jesús, sino comenzaron a ser transformados a la luz del poder del Señor. Hasta el punto que 1 de Juan 1, mire cómo ya está describiendo Juan a Jesús aquí para nosotros también, 1 de Juan 1. Y notando el propósito por el cual, si sabemos y conocemos más a Jesús, vamos a estar entonces en ese propósito. 1 de Juan, recordemos el poder de Jesús. Aquí los discípulos se quedaron cortos, esos dos hombres, y hablaron, fueron tardos, porque solamente hablaban del Nazareno, de aquel que venía a derrocar o que venía a transformar. Dijo él que al tercer día. No, él no dijo solamente, él lo cumplió, él es el Todopoderoso. Y Juan entonces dice, 1 Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Mi hermano, ¿ha experimentado usted la salvación de Cristo? Amén. ¿Ha experimentado usted la salvación de Cristo? Amén. Lo que usted palpó es lo que usted tiene que hablar. Lo que usted mismo ha entendido y ha contemplado. Juan no se quedó callado, dice, esta vida fue manifestada. Él dijo, yo fui transformado por esa verdad. Y anuncia, le anunciamos, yo lo anuncio. Hermano, nosotros tenemos que anunciar también si hemos creído. La vida eterna, Él dio salvación y vida eterna en su vida, pero no se queda ahí, todavía el 3 nos da un propósito más. Lo que hemos visto, ellos anunciamos para que también tengáis comunión con nosotros. Hermano, mira, ahí está la iglesia ya. El que cree en Cristo y recuerda de su poder, hermano, va a ver a aquellos hermanos que también están unidos por el poder de Jesús.
y comienza a buscar esa comunión, porque dice que aquel que tiene a Cristo y que ha palpado y ha experimentado su salvación, mire, va a tener una mejor comunión. Hermano, nosotros estamos de diferentes culturas, diferentes lugares, diferentes pecados y debilidades, y Dios nos ha mandado unirnos. ¿Y cómo es posible eso? Solamente con la ayuda del poder del Señor. Y si estamos creciendo, debemos recordar el poder de Jesús. Y para crecer, debemos recordar el poder de Jesús. Tú tienes que ver, yo tengo que ver el poder de Dios en mi vida, para unirnos como iglesia, para tener una comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. ¿Qué es la vida cristiana? Esa comunión, arreglarla con el Señor y con todas las personas y con los hermanos de Cristo. Si yo estoy creciendo en la fe, recuerdo el poder de Jesús, donde me ha invitado a yo experimentar su perdón para yo perdonar. Y ese fruto del Espíritu que va reflejando en mi vida. Estos hombres dijeron, Jesús Nazareno, un hombre. No, él era hombre y era Dios que está transformando las vidas. Hermano, el poder de Jesús y su gloria debemos conocerle más a través de su palabra. Juan 2:11. ¿Qué nos dice también allí Juan 2:11? Allá atrás. Hermanos, recordemos el poder de Jesús. Estos hombres tenían que recordar el poder de Jesús como Dios, no solamente como Jesús Nazareno. Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos, ya conmigo, y sus discípulos creyeron en él. Hermano, la gloria del Señor aquí está expresada en el poder de ese hombre Jesús como Dios. Jesús, que nació en Belén y se crió en Nazaret, llegó allí y en la boda de Caná, haciendo el primer milagro. Estos hombres que estaban al lado de él, que dudaban quién es él, este hombre como que es diferente, y vieron su poder y creyeron en él. ¿Ves el poder de Cristo en tu vida? Y debes creer más entonces. Hermano, mientras nosotros conocemos más a Cristo, si estamos conociendo más a Cristo, vamos a tener poder para vivir en esta vida hasta que Cristo venga. Amén. Vamos a tener poder del Señor en nuestras vidas y familias. Se debe ver en la transformación el poder de Dios para nosotros aumentar nuestra fe en un mundo de conflictos. Joven, en vez de tú dejarte llevar por la corriente del mundo, el poder del Señor, porque tú has visto su gloria, se ha manifestado su gloria a ti, su carácter, su poder, su perdón, sus promesas. Y como es una realidad en tu vida, tú puedes experimentar el poder de Jesús. Estos hombres tenían que experimentar el poder. Hermano, el Señor estaba allí esperando que estos hombres crecieran en su fe. Pero qué misericordia tiene el Señor. Miren, ustedes tardo del principio, no lo dejo hablar, ¿no? Hermano, el Señor quiere que nosotros respondamos a Él, a lo que Él nos manda. Pero nos dice la verdad también de lo que hay en nuestros corazones. Y qué bueno nosotros tener aquí lo que había en el corazón de ellos, o lo que le faltaba para nosotros hoy recordarlo. Y recordar el poder del Señor Jesús. La promesa de salvación de Dios Padre a su pueblo se cumple en Jesucristo para que creamos y podamos experimentar su poder en nuestras vidas. Pero en tercer lugar, volviendo a Lucas 24, ¿qué más debemos recordar y debemos recordar estos hombres? Recordar el propósito de la cruz de Jesús. Qué paciencia, ¿verdad? Del Señor. Una lección tras otra. Ajá, ¿y qué pasó, mis hijos? Y entonces, ¿de qué cosas te están hablando? El Dios que tenía todo en su plan. Jesús que podemos decir que como Dios tenía otras cosas muy importantes que hacer y gloriosas y divinas, y otros discípulos y almas más que atender. Dios tiene misericordia, hermano. Y Él nos recuerda que Él tiene un cuidado especial con cada uno de nosotros, para que entendamos bien su evangelio, para que no nos quedemos chiquitos, sino que crezcamos en la fe delante de Él. No importa la condición en que estemos en este salón delante de Dios, Dios quiere que tu fe cambie, que mi fe cambie. Recordando el propósito de su palabra, recordando el poder que Él tiene, el poder de Jesús como Dios, pero recordando el propósito de la cruz, el versículo 20, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes sentencia de muerte y le crucificaron. Otra vez, este Jesús, este fue un reo más, y tú no sabes lo que pasó, tú eres el único que no te enteras. ¿Y quién es? El mismo Señor, esperando que su fe creciera, que ellos meditaran. No te quedes allí solamente, recuérdate de mi palabra, que yo anuncié esa muerte en la cruz
como se levantó esa serpiente allá en el Antiguo Testamento. Se tenía que levantar el Hijo de Dios en un madero en la cruz por nosotros, mis hermanos. Siendo la cruz que la maldición más grande para un ladrón y para un convicto. Pero espiritualmente ya nosotros tenemos, hermanos, que fue la exaltación y la victoria más grande espiritual, confiando en que Él fue el sustituto de nuestros pecados. El propósito de la cruz, mi hermano joven, para que tu vida sea poderosa, para que nuestra fe crezca, para que en vez de insensatos seamos más sabios en la voluntad, en el conocimiento, no seamos dados de corazón, sino corazones sensibles. En un mundo que quiere endurecer cada día un corazón hacia la palabra de Dios, que nos va a mantener blandos y sensibles. El propósito de la cruz de Cristo, mi hermano. 1 Corintios 15. ¿Cómo no ir a ese pasaje? Anoten un lugar que 1 Corintios 15 es de los pasajes más contundentes hablando de la resurrección y de la cruz. Hablando de la cruz, primeramente. 1 Corintios 15. Porque nos dice el apóstol Pablo allí, a una iglesia que necesitaba enderezar su doctrina también y toda su vida. Primero la doctrina para luego enderezar su vida. Como hoy recordamos también a propósito de la palabra. 1 Corintios 15, del 1 al 4 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual recibimos. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, hermano, atención a ese versículo 2. Aquel que retiene la palabra es una evidencia. No es que la va a perder si no la retiene, no. Está diciendo que si la retiene es porque es salvo, porque un salvo, un discípulo de Jesús, va a tener el corazón, el Espíritu Santo para desear la palabra de Dios. El 3 que dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Gloria al Señor, que fue conforme a las Escrituras. Jesús cumplió la palabra de Dios Padre. Dice la Biblia que lo cumplió por obediencia siendo hombre y por ser también el plan poderoso de Dios. Jesús pagó por nosotros en la cruz conforme a las Escrituras. Así que recordamos el propósito de la palabra, recordamos el poder de Jesús de cambio en nuestras vidas, para una comunión con el Padre, con Él, para arreglar nuestras vidas con Él y con nuestros hermanos. Recordar el propósito de la cruz. ¿Qué hizo el Señor en la cruz, hermano? Si tú, que no llevas crucifijo porque sabes que no es una idolatría, pero ¿qué entonces la cruz te lleva a hacer y a mí también? Hermano, mire, yo me pregunté yo mismo, yo digo, bueno, Señor, ¿por qué la cruz? Porque Cristo murió en la cruz solamente. Pero vivimos cada día realmente a la luz de esto. ¿Qué tenían que hacer ellos como nosotros hoy para recordar el poder de la cruz? Mire, la cruz, si podemos pensar en algo, ¿usted sabe lo que nos habla? De muerte. Colosenses 2. Vamos a ver. De muerte. Así que si nosotros vivimos por el poder de la cruz, vamos a ver de qué manera debemos vivir, nos dice ahí Colosenses 2. Si tú y yo vamos a crecer en la fe, si tú y yo vamos a ser discípulos que crecen y que siguen adelante en el plan de Dios, Colosenses 2 nos recuerda el poder de la cruz. Tenemos que cada día recordar esto para nosotros vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Colosenses 2, al 11 al 14, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar, lea conmigo eso, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. 2 o 3, ¿están conmigo? Colosenses 2, 11. Lea conmigo esa parte otra vez. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Ok, vamos ahora a leer el 14. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de medio, lea conmigo, y clavándola en la cruz. Así que si vivimos por la cruz, ¿qué es lo que se está muriendo en nuestras vidas? Las obras pecaminosas de la carne. Si nosotros vivimos por la cruz, si recordamos el propósito de la cruz, es diciéndole al pecado no, porque Cristo lo anuló en la cruz en el madero por nosotros. Joven, estás en un mundo tan inmoral y tan pervertido, necesitas la palabra de Dios cada día. Cristo se entregó en la cruz y todo pecado lo clavó allí. Gloria al Señor, hermano. Por eso el perdón de Cristo es suficiente. Pero vengamos a Él confesando nuestros pecados. El poder de la cruz es muerte. Era una maldición, claro, la maldición espiritual que teníamos nosotros por el pecado también.
y seguimos malditos. No, porque Cristo nos bendijo con su salvación. Él llevó nuestra maldición en la cruz para que nosotros, todo pecado, lo llevamos a Cristo y siguen clavados y eliminados en nuestras vidas, hermanos. No nos será puesta nuestra cuenta otra vez. Joven, tú puedes dejar el pecado. Podemos experimentar el perdón del Señor. Cada día debemos echar ese pecado y esas obras carnales de nosotros. Echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Por qué? Porque Cristo clavó esos pecados míos en la cruz. Si yo vivo por el propósito de la cruz, mi vida va a ser espiritual cada día más. Mi vida va a ser menos en la carne, en las obras de la carne. Hermano, está bueno ya que los cristianos digamos que así soy yo. No, yo quiero ser como Cristo quiere que yo sea. Porque para eso Él se entregó allí en el madero. No fue solamente que la cruz y la cruz. ¿Cuál es el propósito de esa cruz? Fue muerte. Y por eso nos bautizamos. Porque está representando eso también. Qué bueno es escuchar al Señor diciendo: en toda la Escritura habla de mí. Toda la Escritura habla de Cristo para que nosotros reflejemos también a Cristo. En toda la Escritura debemos conocer más a Cristo, hermano, y gloria de su palabra dice que es como un espejo que nos miramos. ¿Y qué lo dice Santiago? Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y luego ese espejo también nos dice que vemos la gloria del Señor. ¿Y esa gloria para qué? Para que digamos, tú eres Dios. No, para que seamos transformados por esa gloria de Dios. Amén. Así es. Si no somos transformados, no estamos creciendo. Si no estamos transformados por esa gloria de Jesús, nos estamos quedando cortos como estos discípulos aquí. Si no estamos transformados, entonces nos está faltando algo que necesitamos, que es el Espíritu de Dios. Porque es el propósito del Señor, transformarnos. Es recordar el propósito de la cruz, es morir cada día a la carne y al pecado. Y por último, recordar la resurrección de Cristo también, gloria al Señor. Cristo resucitó y Él vive, y esa tumba está vacía, la única tumba vacía, gloria al Señor. Y Lucas 24, 21, 22 nos dice allí también, ¿qué debemos recordar? ¿Qué cuarta cosa debemos recordar? Recordar la resurrección. La resurrección de Jesús. Estos hombres tenían que recordar esto. Ellos hablaban de eventos, de lo que había acontecido y Jesús había dicho, pero no era para que hablaran solamente, sino que la palabra de Jesús transformara su vida. Recordar el propósito de la Escritura. No solamente tenían que hablar de Jesús Nazareno, un hombre que vino y fue profeta. No, ese profeta, ese hombre era Dios. Y tenía que recordar su poder. Recordar el poder de la cruz. Ellos hablaron, fue entregado. Bueno, Él era, si era Dios, ya no lo tenemos, murió. No, Él resucitó al tercer día. Y estaba allí al lado de ellos. Así que el poder de la resurrección, Jesús lo había anunciado, lo había dicho ya, y nosotros miramos atrás a lo que Él anunció y lo que Él hizo ya, y está en la gloria, hermano, porque hizo la obra por nosotros. Hermano, ¿qué pensaban ellos? Fueron asombrados, mire el 21, pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir, y ahora, además de todo esto, hoy, ya el tercer día que esto ha acontecido, fueron claros en la promesa del tercer día. Y el 22 dice, aunque también nos han asombrado las mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. ¿Usted cree que Jesús quería que ellos nada más se asombraran de eso? Se quedaron cortos. Jesús no quiere que tú y yo nos asombremos de una iglesia. Jesús no quiere que tú y yo nos asombremos de verdad. Esa es la verdad solamente. Y nos quedamos allí cortos. No, Él quiere que tú confíes en que Él es Dios, el Salvador. En que tú, si ya confías en Él como Salvador, puedas vivir y recordar su resurrección, mi hermano. En estos días, la Semana Santa, ya yo anuncié que el año que viene, si Cristo no viene antes, vamos a hacer ese culto de resurrección. Para decir al mundo, si tenemos la verdad, que entendemos y creemos y queremos vivir más en el poder de la resurrección de Cristo. Por eso somos salvos, hermano. Si Cristo nos resucitó, va de nuestra fe. Pero hermanos, Cristo se levantó de los muertos. Este siervo pecador que está aquí es salvo. Y todo aquel que confía en Jesucristo. Nuestra fe está basada en el poder de ese hombre que se levantó de los muertos. Y mire, si se levanta un muerto, aquí no queda nadie. Yo soy el primero que me voy. Pero ¿y tú no moriste hace 10 años? ¿Y qué? Yo no pregunto. Y luego, le voy a decir una cosa en paréntesis. Si se levanta un muerto ahora mismo, o algo que se parezca, porque Dios no ha determinado que es un demonio, no hay otro poder. ¿Está el poder de Dios o está el poder del diablo? Y creo que la gente habla de animal y otra cosa, que es el mismo demonio, de diferentes maneras.
Pero no tenemos que tener temor los que estamos en el poder de Dios, porque es el poder verdadero que está por encima de nosotros. Y es el poder de lo que Él hizo. Él lo había anunciado. Hoy no podemos asustar por cualquier cosa, pero en ese momento no tenían que tener susto, porque Jesús lo había anunciado y Él tenía que recordar la palabra del Señor y creer en el poder de la resurrección de Cristo. Ellos eran tardos de corazón para creer. Ellos tenían que creer solamente, no solo asombrarse. Cristo quiere transformarnos y que sigamos creyendo su palabra. Hermano, lo que tenían que hacer era creer y seguir viviendo entonces en el poder de la resurrección. Si la cruz no habla de muerte, ¿de qué no habla la resurrección? De vida. El Señor, vamos a Romanos 6. Romanos 6. El recordar la resurrección, entonces recordar la vida que Cristo te ha dado por su salvación. Y vivir de acuerdo a esto. La cruz me habla de muerte a mis pecados, pero anulado allá en el madero por el poder de Cristo. Y la resurrección me habla de la nueva vida en Cristo, y lo dice aquí muy claro, Romanos 6, versículo 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos o moriremos? ¿Cuál es el propósito? Transformados, santificados, una vida diferente en Cristo. 3. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, que cuando nos hemos bautizado en agua, estamos representando la obra de Cristo en su muerte. 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Otra vez, el bautismo está representando la muerte de Cristo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, lea conmigo, así también nosotros andemos en nueva vida, en vida nueva. Otra vez, así también nosotros andemos en vida nueva. No, que se puede escuchar más fuerte. Así también nosotros andemos en vida nueva. Si tú y yo recordamos la resurrección, vamos a andar en vida nueva. Si tú y yo estamos creciendo en la fe y creemos en el poder, porque el Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, dice Romanos 8:11, vivificará, ayudará a este pecador cada día a vivir en un nuevo fruto, una vida nueva para el Señor. Amén. Eso es lo que el Señor está diciendo. Hermano, la iglesia viviendo en obediencia al Señor está mostrando que Cristo resucitó de los muertos. Así es. Cuando nosotros damos testimonio, estamos siendo dignos como cristianos. No somos perfectos, pero vamos cada día, debemos morir a esta obra de la carne. Cada día debemos tener más fruto. ¿Por qué? Porque yo soy bueno. No, porque Cristo murió en la cruz y resucitó. Es por lo que Él ha hecho. Si nosotros estamos viviendo en vida nueva y la iglesia ya no puede vivir en santidad, ¿sabes lo que estamos diciendo? Que Cristo no tuvo poder y que Cristo no resucitó. Hermano, no miremos nuestras debilidades. Es necesario que recordemos el poder de la resurrección de Cristo. Y hermano, yo quiero que terminemos pensando que si Cristo resucitó, ellos dijeron que redimir a Israel, como dijimos, ¿verdad? Redimir políticamente. Mi hermano, ¿qué redención? Pagó un precio por nosotros para que recordemos que nuestros pecados todos son perdonados por Cristo Jesús. Resucitó al tercer día, lo planificó, lo dijo, y la señal de Jonás, Él dijo que se le iba a hacer dada a todo el mundo. ¿Qué señal tú estás esperando? Usted sabe que hasta como creyente, muchas veces como que estamos esperando algo más de Dios. La Biblia es lo mismo que estamos hablando siempre, vamos a hacer algo más. Yo necesito algo diferente. Y oiga bien, equívocamente, yo he escuchado en la iglesia que he estado, personas que por la música se van a otro lugar. Ojo, cuidado entonces. Porque si es por la deseo de mi carne, que yo voy a ser guiado a un lugar, ya yo estoy diciendo cómo estoy en la fe. Yo tengo que recordar la palabra de Jesús que debe transformar mi vida. Yo tengo que recordar el poder de Jesús, que es Dios, es el Todopoderoso, es el Cristo enviado. Y hermano, Dios cumple sus promesas y la ha cumplido en nosotros. Todo el que mira al Señor será salvo. Luego entonces, si recuerdo el propósito de la cruz, ¿qué me recuerda la cruz? La muerte de Cristo. ¿Por qué? Por las obras de mi carne, para que yo no siga en eso. ¿Qué me recuerda la resurrección? La vida, el único que se ha levantado de los muertos, porque Él es la vida. Para que yo me levante en su nombre, por su palabra, por su espíritu que le levantó. Hermano, oiga bien, no es un poquito de su poder,
Dice el Señor que el mismo Espíritu que levantó a su Hijo es el mismo que vive en nosotros. Amén. Es el mismo que vivificará nuestros cuerpos mortales. Por eso es que, hermano, yo tengo gozo de ser cristiano, hermano. Porque Él habla de Cristo en nuestras vidas, en mi vida. Yo le pido a Él, Señor, sí, yo necesito ser mejor esposo, ayúdame aquí. Vaya aquí, ok, te pido perdón porque todos esos pecados los clavaste en la cruz. No es, Señor, tú sabes cómo yo soy polvo y vivo mi vida como yo quiera. O no le pido perdón al Señor. Entonces, si no le pido perdón al Señor, Él no pone ese pecado bajo su sangre y no hay perdón entonces del pecado. Por eso todo aquel que confía en su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Es la misericordia de Dios, porque lo único que borra el pecado del ser humano es la sangre de Jesucristo. Y lo único que ayuda a un cristiano, a una persona a vivir en el fruto nuevo, hermano, es el poder de la resurrección de Cristo. Amén. Le digo al Señor insensato, tardos de corazón para creer. Hermano, yo considero que muchas veces soy así. De la magnitud del poder de Jesús. En este mundo como que el creyente se está llevando mucho del afán, hermano. Y nos está ahogando los afanes de este siglo. Y otra vez, ¿qué dijo el Señor con la parábola? Y la palabra de Dios no obra. No diga ni siquiera amén en su corazón. ¿Quién quiere realmente ver más poder de Dios en su vida? Con eso en su corazón. El Señor vio el corazón de ellos, pero dijo, le faltó algo aquí. Todavía no voy a abrirle sus ojos para que vean que yo soy el Jesús resucitado. Y se sorprende, mi madre, es un fantasma otra vez. No, el Señor lo puso a meditar y a pensar y le contestó a cada uno de los argumentos. Era necesario que esto pasara, ¿no se acuerdan? ¿Y qué nos está diciendo el Señor a nosotros, hermano? Recordemos la palabra del Señor. ¿Pero para qué? ¿Para que digamos amén solamente? No, para que transforme nuestras vidas. Recordando el poder de su palabra, de la Escritura. Recordando el poder de Jesús, que Él es Dios. Hermano, nuestro amo. Él es el amo de nuestras vidas. Él tiene el día que nosotros vamos a dejar esta tierra. Él controla nuestro dinero. Él es el proveedor. Él es todo, hermano. Él es el sanador. Recordamos el poder de la cruz de Cristo para decirle no al pecado porque Él lo clavó en el madero. Y recordemos la resurrección que nos habla de la nueva vida en Cristo. Cada vez, cristiano, que tú vives un fruto, le da gloria al Señor y está diciendo, Cristo resucitó, por eso ese pecador dejó el pecado y está viviendo en santidad para Dios. Joven, cada vez que tú vives en obediencia al Señor, está dándole gloria al Señor porque resucitó de los muertos. Él vive, vivamos para la gloria de Dios. Amén. Vamos a dar gracias, Señor. Yo sé que tú hablas en tus corazones para que vivamos para ti. Ayúdanos, Señor, a aplicar en tu palabra cada día. Que no se quede en un relajito cristiano, que no se quede superficial, que no se quede en una religión, Señor. Como muchos están etiquetando aún lo que no creen en Dios y blasfeman y pisotean tu palabra. Pero Padre, tú no estás hablando de nosotros, tus discípulos. Tú quieres soldados más fieles, Señor. Tú quieres, Señor, jóvenes que crean más tu palabra y crezcan más, Señor. Tú quieres, Señor, un pueblo más santo, que pueda llevar sus pecados y la obra de la carne, porque tú la colgaste en el madero, y vivir esa vida nueva y más fruto de tu Espíritu, porque resucitaste el tercer día conforme a las Escrituras. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo, es decir, que ese día que tú resucitaste, nosotros hemos confiado en ti y ya podemos dejar todo pecado por tu gracia, por tu sangre. Ayuda a tu pueblo a seguir creciendo en la fe. Que no seamos tardos, que no seamos insensibles, que no seamos insensatos tomando decisiones en este tiempo, sino que cada día veamos más el poder de tu palabra en nosotros, Señor. Permítenos un encuentro, Señor, real con tu palabra, sea que falte lectura, que falte amor por ti, que queramos estar en tu iglesia escuchando tu palabra, Señor, porque no queremos nosotros ser tardos y endurecidos de este mundo. Si este mundo, Señor, quiere que recordemos nuestros pecados, debemos recordar y escuchar más la palabra de Dios. Ayúdanos a recordar más tu palabra para que este mundo nos recuerde el pecado. Ayuda a cada joven, Señor. No queremos ver que se vayan de la iglesia, sino que vengan a ti, te sirvan. Y todos juntos, Señor, sabiendo que tú eres Dios. Tú tienes poder para todo. Tú tienes un día para venir. Tú tienes una fecha para pagar a todo ser humano. Señor, ayuda a tu pueblo a crecer. Y si hay alguno que no te conoce, que entienda que tú no eres Jesús el Nazareno solamente, el profeta. Tú eres Dios, el Todopoderoso, que se entregó en la cruz por el pecado de la humanidad. Gracias, Señor. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cosas que en el diario vivir muchas veces olvidamos del Señor. Hermano, el énfasis de este capítulo, según lo que
estamos orando y estudiando. Y lo que vamos a ver ahora del encuentro ya del Señor con estos dos hombres camino a Emaús. Yo creo que el resumen de esto es nosotros recordar lo que el Señor nos está diciendo. Los discípulos, Pedro fue en el 12 que salió huyendo. ¿Y quién era Pedro? El discípulo impetuoso, de carácter, el hombre que Dios había escogido y se había olvidado, estaba confundido. Claro que hay una naturaleza donde inmediatamente nosotros identificamos. Muchas veces tenemos debilidades, muchas veces nuestra fe está débil o decaída. Pero hermano, la voluntad de Dios es que nuestra fe crezca cada día más, no que se quede caída. Por eso el Señor nos ha puesto su palabra, para que nosotros entonces podamos aprender y muchas veces identificarnos con el pecado para confesarlo, pero que podamos todos crecer en nuestra fe delante del Señor. Vimos entonces en el otro mensaje que Dios quiere que actuemos por su palabra, porque ellos estaban recordando las cosas que Jesús había dicho. Pero oiga bien, vamos a ver y a recordar lo que el Señor dijo de ellos. Mire, en la Biblia mucha gente dijo muchas cosas, hasta de sí mismo. ¿Y cuál es la verdad del asunto? ¿Será verdad lo que esa persona estaba diciendo de sí mismo? Muchas veces no era verdad, era de la boca para afuera. Porque Dios es el que conoce el corazón. Y cuando Dios dice lo que hay en el corazón del hombre, mire, esa es la verdad. Pero qué bueno que la verdad, Cristo, hoy nos habla a nosotros, para que nos miremos allí a la luz de todos los hombres y aprendamos otra vez del ser humano. Mire lo que dice entonces el 17, 18. Ya leímos el 17. Dice el 18: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabras de Dios y de todo el pueblo. Qué interesante ver al Señor, ¿eh? ¿Qué cosas? ¿Y qué era que estaba hablando ahí? Jesús resucitado, el Salvador, el Dios que conoce todos los corazones. Y vimos anteriormente, no quiero que perdamos de vista, mis hermanos, jóvenes, niños, que Jesús nos da una oportunidad siempre a que nosotros meditemos en su palabra. Él conoce lo que hay en el corazón, pero le preguntó a ellos porque Dios siempre quiere la respuesta del ser humano a su palabra. Él no obliga a nadie, Él quiere que nuestras voluntades, en este caso, la sometamos a su palabra, la entendamos, porque la Biblia es un libro lógico, es el mejor libro de literatura, porque Dios lo creó, Dios lo inspiró, lo escribió, para que lo entendamos y meditemos en su palabra. Jóvenes, recuerden que Dios no quiere lo contrario en este tiempo. No quiere que haya jóvenes que mediten, que escuchen, que se paren. El Señor está diciendo: ¿qué cosas? ¿Qué tú sabes de mí? ¿Qué tú sabes de mi palabra? Pero es necesario que nosotros recordemos el propósito de la palabra de Dios, de la Escritura. ¿Qué pensaban ellos? Cada uno de estos puntos, vamos a ver lo que ellos pensaban y lo que Jesús les respondió. ¿Qué pensaban ellos y por qué aprendemos que hoy debemos recordar para crecer en nuestra fe el propósito de la Escritura primeramente? Aprendamos como pueblo de Dios a evaluar nuestra fe y otra vez más, ¿verdad?, crezcamos en Él. Así que hay cosas en nuestras vidas que nos frenan muchas veces la fe. Hay cosas en nuestra vida que el diablo procura y pone como obstáculo para que nuestra fe no cambie, no crezca. El mundo, los afanes, recuerda, siempre no voy allá, pero en mención la parábola del sembrador me da temor espiritual. Ven, que los afanes de este siglo ahogan la palabra, no ahogan el poder de la Biblia. Siempre tendrá poder. Dios siempre tiene todo poder. Su brazo no se ha cortado, como le dijo Jeremías. Pero hermano, en nuestros corazones, que el Señor nos permita cada día estar sensibles al Señor, para que nuestra fe crezca, para que no se desenfoque nuestra fe. Si no hubiera desenfoque y obstáculos, toda la iglesia fuera fiel, perfecta y creciendo sin parar. Muchas veces eso no es la realidad espiritual. Por eso debemos crecer, y es el título de esta meditación: recordar para crecer espiritualmente. Recordar para crecer espiritualmente. Vimos el 11. Había cosas en su vida que estaban olvidando, pero ya estaban dichas por la palabra del Señor Jesús. Vimos el 13 en adelante allí, al 16, que el Señor nos invita a nosotros también ir más allá de nuestra humanidad. Nuestra humanidad cada día se va a interponer
Y esa es la batalla espiritual que tenemos contra el Espíritu Santo. Por eso, mi hermano, si tienes a Cristo, está una batalla, pero la victoria la tenemos con la palabra del Señor Jesús. Así que hay una responsabilidad y una decisión de nosotros. Todo fue iniciado. ¿Fue un elogio o fue una advertencia? Fue una advertencia y fue una exhortación que no estaba bien en su corazón. Faltaba algo en sus corazones para que esto que estaban hablando fuera más provechoso en sus vidas. El 25 dice: entonces se le dijo, ¿quién? Jesús a los hombres: oh insensato, qué fuerte, decirle a sus discípulos: oh insensatos. No insensato en la vida entera, pero en ese momento faltaba sabiduría de todo lo que el Señor había dicho para poder entender lo que estaba pasando. Y dice: y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces, ¿qué estaba pasando en el corazón de ellos? Ellos estaban en una conversación que era amena, que ellos entendían que era interesante, pero faltaba algo en esta conversación. Y eso es lo que yo quiero y entiendo que el Espíritu Santo está poniendo aquí en este contexto para que hoy nosotros podamos recordar. Así que, ¿qué debemos recordar? ¿Qué debemos recordar para crecer en la fe y para no estar insensatos y tardos, ser tardos de corazón? Tenemos un corazón sensible, ya tenemos a Cristo. Tenemos sabiduría del Señor por su palabra. Pero ya bien, hermano, necesitamos cada día ser sensibles, tener más sabiduría de Dios y ser más rápidos, podemos decir, que lo contrario a tardo, para creer la palabra del Señor. Así que primeramente, recordar el propósito de la Escritura. Y me gozaba viendo lo que estos hombres decían y la respuesta que le dio el Señor Jesús contra el argumento. Podemos decir que era un debate contra el corazón de ellos, pero enseñando siempre el Maestro Jesús a todo ser humano, a sus discípulos, a que su fe crezca. Por el Padre, todo se inicia con el Señor Jesús. Pero hermano, nos ha dado su palabra, Él nos ha dado la oración, Él nos ha dado a su Hijo y su Espíritu Santo para que no lo conquistemos, que entristezcamos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por una vez más estar en tu casa, Señor. Padre, gracias porque fue por nosotros que te entregaste. Gracias, Señor, porque te entregaste la cruz, como vamos a recordar, y podemos tomar la cruz hoy, Señor. Ayúdanos a recordar para crecer. No queremos que nuestra fe se quede igual. No queremos desenfocarnos como estos hombres que estaban cerca, pero no estaban en el lugar donde tú querías, Señor. Ayúdanos, sensibiliza nuestros corazones, porque muchas veces estamos así y queremos nosotros crecer, no quedarnos insensibles o duros o desenfocados, Señor. Padre, sensibiliza los corazones de toda persona que está en este salón, Señor. Haz tu obra, Señor, de tu gracia en los hermanos que nos faltan también ahora también. Le pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Debemos recordar para crecer en la fe. Estamos ya en un momento crucial. Leímos el pasaje, pero ahora vamos a ver la conversación de Jesús. ¿Por qué decimos que faltaba algo en estas personas? Vamos a leer otra vez y con el tiempo, aprovechar el tiempo. Sabemos que Jesús apareció allí y en el versículo 17 le dice: y les digo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y van caminando hacia Jerusalén, a Emaús, que era cerca de Jerusalén, dice el versículo. Luego, después de todo lo que habla, que vamos a ver, mira lo que dice el Señor en el 25.